I actually start my volunteering when I was around grade 6. Dice que inició su voluntariado cuando estaba en el grado 6. The same time that I started the meditation practice. Fue el mismo año que inició su práctica de meditación. At that time, I volunteered at the temple in Thailand to help with like collecting donations and doing some kind of all the cleaning stuff in the temple. Dice que inició como voluntaria en el templo en Tailandia y ella recolectaba algunas donaciones y hacía algunas tareas de limpieza. At that time, I didn't feel like, oh, that's great or whatever. I just feel like, oh, whatever I can help, it just help. I don't have any intention. I don't have any objective towards that at all. Dice que al inicio no tenía como algún objetivo, solo lo hacía sin ninguna como intención, solo quería ayudar y lo hacía por compartir. But when I was in university, the volunteering started to be more like something very kind of a bigger commitment. Cuando estuvo en la universidad, el voluntariado se convirtió en un compromiso más grande. I attended like applying as a member of the kind of peace club, but there is like can be called like Buddhist club or meditation club as well. Dice que también se unió a algo similar al Peace Club, que podía ser como un club de meditación o un club de budismo. At that time, I feel like I would say like I just would like to meditate. I would like to do some chanting at the club because it's the place where I can have my silent moments in the university. Dice que en ese momento solo quería hacer meditación y recitar mantras porque era un momento que encontraba de mucho silencio cuando estaba en la universidad. I didn't know that the club has so many activities. And they require like lots of like commitment, a contribution from me. Dice que no sabía que el club tenía muchas actividades y que requerían mucho compromiso de su parte. At the very beginning, everyone just welcomed me very well. Like I feel very warm being in the club. Like they have full of like food or snack or whatever. I just like go there to talk and to like release some of my stuff, my problems, and they are very good in coaching or advising. Dice que cuando llegó al club le dieron una linda bienvenida, había comida para compartir y ella llegaba para como liberar sus problemas, contarlos porque les daban una forma de entrenamiento o de coaching y que pues ella le sentía muy bien. And then they've recommended me to read Dharma books, like inspirational books, to empower myself, to develop myself. Luego le recomendaron algunos libros de Dharma para que ella tuviera más conocimiento y para que se empoderara. Yeah, but then when they think that I maybe became stronger or become like kind of like the core member, they started to assign some tasks to me. Dice que cuando el tiempo pasó y ella pues fue un miembro fuerte, le empezaron a dar otro tipo de tareas, de asignaciones y responsabilidades. I remember at that time it was just the first year or the freshman, almost sophomore or the second year. And I was asked to do quite a big project. They asked me to create a poster to promote the national event. Dice que ella estaba aproximadamente a inicios de su carrera y que le pidieron una colaboración muy grande que era de realizar un póster, un banner para promocionar un evento a nivel nacional. And that time, like 30 years ago, like we don't have like the program like Photoshop, Canva, to have that kind of artwork curated at easy. We have to just like manually doing it, like use scissor, use paper, like drawing with your hands. En ese tiempo no habían programas como Photoshop y otros software de diseño, así que todo era manual y tenían que utilizar las tijeras, recortes, pegar y hacerlo todo de una forma más manual. And I study finance and banking. Y yo estudié finanzas. Of doing such a thing. Ella estudió finanzas y no tenía idea de cómo hacer esto.
Mhm. And because the national event, it's a camp they call like mothers camp, like they invite like students to join to learn about the mother's love and how to contribute to the family, such a things. Dice que el evento nacional era como un campamento para madres y pues era algo muy importante en donde pues se daban algunos conocimientos para este tipo de personas. And they have like around like few hundred people every year for that camp with the promotion, you know. Y con esta promoción ellos lograban tener aproximadamente 1,000 personas en este evento. Mhm. Yeah, and so it's a collaboration between different university in Thailand, like around more than 10 university, and my university is one of the organizer. Esto era un trabajo con un equipo de universidades y que su universidad era la organizadora. Yeah, and I'm not so sure why, but my university responsible for promotion, like all the design, the graphic design, and they just divide the work, right? And then they just like the senior one, they got that, and then they just ask in the committee, like, who would like to do it? Dice que su universidad era la encargada de la promoción y del diseño y que vino el comité del grupo donde ella asistía y que preguntó quién se quiere comprometer a hacerlo. No one raised hands, including me, because I have no idea of doing so. Nadie levantó la mano, incluyéndola a ella, porque ella no tenía idea cómo hacerlo. And I asked back, oh, if no one can do that, how can it be? Y ella preguntó si nadie puede hacer esto, ¿cómo es posible? So the senior said, so there will don't have any material to promote. Así que no iba a haber ningún material para promocionar. I just said, what? Y ella dijo como, ¿qué? And I went back to think about that and then feel ashamed, like, why that person say something like that to me? And I feel like, really, how can you have the participant if you don't promote it? And that's a very important material to have it. So I'm starting to think about that, and I went back next day to ask about the details of that thing. Dice que ella se quedó pensando cómo la persona le había respondido, cómo le había dado esta respuesta, porque sin promoción o no iban a haber personas asistentes, así que ella volvió al día siguiente para preguntarle. And I asked, like, you know, if I volunteer to do it, who will supervise me? Because I have no ideas of how to curate this design, you know? And they said, like, we are all busy with our studies because it's going to be the test, you know, because I study international program and they study Thai program. So our time is like different. That's why during this time, they cannot volunteer to do that. But I kind of like have a little bit of free time. Dice que preguntó que si ella se ofrecía como voluntaria para realizar esta tarea, si había alguien que la supervisara para apoyarla, pues ella no sabía cómo hacer el diseño y le contestaron pues que muchas personas estaban ocupadas porque era un momento de muchos estudios y bueno, era un momento de muchos estudios, así que tenían que como arreglárselas. Okay, yeah, and then I decided to do it because the word is that if you do not do it, there's nothing else, right? So I'm just like, okay, I will try. Así Yeah. que ella decidió hacerlo porque si no intentaba, pues no se iba a hacer. Así que pues lo haré yo. Yeah, and I just like, how to say, actually at that time I didn't know how to start. So I start with like going to this another senior from a university who study like architect, because I assume that he know how to drawing something, and because he's responsible for this graphic design in other project as well. Así que ella recurrió a una persona que estudiaba en los últimos años de arquitectura, asumiendo que él tenía conocimientos de cómo hacer esto, pues tenía algunas tareas similares. Actually, I have to say, like, I started from scratch. I didn't know anything. I'm just like keep asking the guru how to do it. I have to go to the publisher.
I have to go to different parties to learn how to do it. Así que ella desde el inicio, pues tuvo que hacerlo de cero y seguía preguntándole a varias personas, creo que también al editor, y pues fue haciendo muchas preguntas con tal de realizarlo. Even for the photo, I have to choose from the film. Do you know the film? Are you in the time that I think some of you are in time, right? That we don't have digital photo yet. So we have it in the film or in the slide, and I have to look at it one by one. Sé que incluso para elegir la fotografía, ella tuvo que revisar la película de las fotos, que si recordamos, años atrás todavía no habían cámaras digitales, sino todo era en película film de 35 mm. Si hay alguien aquí que recuerda ese tipo de cosas, que por favor levante su mano. I used to work with it too. So it means like I have to look at around like almost 1,000 photo or 1,000 slides, one by one, you know, and choose from that. Which means that I have to be able to notice every kind of different details of each photo, you know. Así que dice que ella tuvo que tomar la película y ver una por una para elegir la mejor fotografía, y que en ese momento pues era como muy difícil ver los detalles, pero que eso era lo que ella tenía que hacer. So I start to accumulate the know-how of how the good photo should be taken. Así que ella empezó él sabe cómo una buena fotografía debía ser. Because I also selected that together with the photographer, and I asked why you shot that way, why not this way, asking about the ideas or the concept of taking photo. Y como ella estaba trabajando también con el fotógrafo, pues le preguntaba por qué sus decisiones fotográficas, y así ella iba entendiendo mejor cómo tomar una mejor fotografía. And when you do an artwork, if you remember that time, you have to cut the paper and you post it on a bigger paper. And if you make it wrong, you have to do it totally, the whole thing again. Así que en ese entonces había que hacer recortes y colocarlos sobre un papel, que si algo estaba mal, porque había que pegarlo, había que iniciar todo de nuevo. Which makes me very conscious in doing each steps. And that helps me to be very detailed and very thorough in doing the design. Así que eso me hizo bastante consciente de cómo tenía que hacer este trabajo, cuidadosamente hacer todo el diseño. And I went to the publisher, a publishing company, without knowing anything from what kind of paper you need to use, to the price, to the color used or whatever. So the publisher there have to teach me from zero. Así que ella fue a este tipo como de imprenta o litografía para conocer en qué papel tenía que hacerlo, el precio y todo. Así que este negocio tuvo que enseñarle todo también, todos los pasos. And at the end, finally, the product delivered, and then they posted everywhere around the country to promote this camp. And then in that year, they got few more people than normals. Dice que al final, pues logró cumplir con esta tarea, se imprimieron estos afiches, estos banners, y pues se distribuyeron en todo el país, y este fue uno de los años en donde fue muy especial porque hubo más personas de las que normalmente asistían. And someone said that, actually, I came because of that poster. I feel really attracted by the picture in the photo, in the poster. So I came because of that. And some of the committee asked, like, who did that? Like, very professional in doing so. Así que una persona dijo que había asistido porque le había llamado mucho la atención la fotografía que se había utilizado para este afiche. Y pues el comité del organizador preguntó quién lo había hecho. So everyone think that I'm very professional in doing so. Así que todos piensan que soy profesional en hacerlo. No one knows the background, that how long that I planned for that, how long that I have to contribute for that.
how can I balance the time with my studies in doing so, because I'm really, really obsessed in doing that posture for a month. Así que nadie sabe la historia, bueno, nadie sabía la historia que había detrás, en todo lo que tuvo que aprender, todo lo que tuvo que realizar, lo que tuvo que organizar, porque también estaba estudiando y todo era para cumplir esto. Yeah, I got compliment from that, even though that's not what I'm looking for. But I can imagine that from the posture, I feel more confident in doing something I never do. I never know about it at all. That's the starting of the ideas of like, actually, you can do whatever you never do. Así que el haber completado esto, el haber hecho algo que no sabía cómo hacerlo, no era para que le dieran, para que la felicitaran. Ella no estaba buscando eso, sino que le dio la confianza de que podía hacer cualquier cosa. Y eso es lo que estamos buscando con ser voluntario. Because in our real life, we feel many times that we don't want to take a risk, right? Because that's the thing that we never do. We never have experience. So we fear of doing something new or fear of some challenges. Porque en algunas ocasiones nos sentimos muy cómodos con lo que hacemos y no queremos tomar ningún riesgo, porque nos da miedo algunos desafíos. So in a volunteering world, as I said, if I didn't do that, it's just nothing. So it's okay. Everyone will accept that anyway, whatever I delivered, right? Así que en el voluntariado, si ella no lo hacía, pues iba a estar bien porque no pasaba nada, pero pues alguien tenía que entregarlo. So I feel like I have found the platform or the space for me to try my new skill without being complained. Because if I didn't do that, it's just nothing. Así que encontré la plataforma ideal para que yo pudiera experimentar y estar como explorando nuevas cosas, porque de todas formas, si no podía o no quería hacerlo, pues no pasaba nada. I mean, like no one lose or no one risk anything. But if I do it good, I mean, like it's just a gain. Could you repeat, please? I mean, like there's no loss. No one take any risk by my contribution or by my volunteer. Only they gain from my volunteering. Dice que nadie perdía nada, nadie arriesgaba nada de su trabajo voluntario porque lo único que ganaban, pues solo había ganancia. So it seems that it's just a small thing that you just did the poster, but actually it gives you a big mindset. And a new mindset, actually. Pareciera que es algo pequeño hacer un afiche, pero en realidad es todo un nuevo pensamiento, es todo una nueva mentalidad. And it seems that you're giving something, right? It seems like I just giving time and effort to curate the poster, but actually I receiving more than that. Dice que pareciera que uno da bastante tiempo, esfuerzo, pero en realidad recibe más que eso. So when you think about giving something without return, in return, you're receiving more than you're giving. Cuando piensas en dar algo sin algo en retorno, en realidad tú recibes más en retorno. Because, you know, from that poster, it opened up people's view about the new design of poster that it can be. Because in the past, they just repeated the same kind of the same style of design because the same person keep doing so. But when I'm very new, I don't have any background of what have to be done. So I'm creating something new that's called creative. And that's make the outcome become better.
Como ella menciona que en el pasado había una sola persona que que se dedicaba a realizar todos los afiches. Y cuando ella tuvo una nueva perspectiva y presentó este afiche nuevo, pues presentó, I forgot the last part, I'm The sorry. creative. That makes it being creative for the Eso, design. eso significa que aplicó la creatividad en el diseño. Mhm. In today's world, we are looking for creative solution, right? We're looking for creative kind of way to doing things all the time. How can we come up with being creative? Ok, en la actualidad estamos buscando hacer cosas creativas, buscar creativas soluciones, pero ¿cómo podemos llegar a ser creativos? Yeah. So it's kind of like accumulated. This kind of thing, it's just not just like pop up one time, but it's just like coming with our kind of accumulations of the knowledge and of the practice. Ok, esto no es algo que solamente aparece, sino es la acumulación de un proceso, es práctica. So after doing poster, and I think what I get, I never realized about that until when I started the project Peace Revolution. Así que cuando terminé este tipo de trabajo, yo no consideré este tipo de actividad hasta que inicié el proyecto de Peace Revolution. Because after the poster, I'm being more confident. I start to feel like, oh, I'm professional somehow. Así que después de crear este afiche me sentí más confiada y pues dije, soy más profesional. So I started doing different kind of design. Así que inicié haciendo diferentes diseños. I started to do newsletter, brochure, like all kinds of design actually. Así que empecé a hacer distintos tipos de diseño, como los newsletters, que son los emails para relaciones públicas, y también algunos volantes. Which are all the skills that I cannot have if I just study, because I study finance and banking. I'm learning about international finance or stock market stuff. I never have a chance to have this kind of skills at all. Como estudié todo lo relacionado a finanzas, pues nunca tenía estos conocimientos de diseño. Así que pues los iba aprendiendo. And at a time when I when I decided to commit it more to the nonprofit sector, not the profit sector, because I study for profit. I would like to become a businesswoman, but I just changed totally to the nonprofit. So at that time, when I started to lead the nonprofit organizations, it means like I need to know everything because I have to do it almost everything as well. Dice que ella cuenta que ella quería ser una mujer de negocios y ella había iniciado esta carrera de finanzas, pero cuando empezó a hacer este tipo de trabajo, pues cambió todo y se convirtió más a las organizaciones no lucrativas y empezó y tuvo este pensamiento de para poder organizar o tener una organización de este tipo, ella tenía que conocer y saber hacer todo. Actually, I forget to mention that not only the graphic design that I developed during my volunteering, but I have to also raise funds to have the project done for the clubs like that, activities, everything. There's no funding from the university or for government, so we all have to raise funds. Ok, se le olvidó mencionar que no era el diseño gráfico lo único que ella estaba realizando para este club, sino que también como eran una pequeña asociación, pues no recibían ningún dinero de la universidad ni del gobierno, así que se dedicaba a reunir los fondos monetarios para este pequeño espacio.
Which means that you have to present to the potential donors or potential sponsor, right? Or supporters. So it means that you need to develop the presentation skill. Dice que esto consistía entonces en buscar a los donadores potenciales y hacer una presentación para ellos. Mm-hmm. So that's the kind of the things that I cannot have it if I'm just like studying without taking this volunteering, you know, as a kind of the thing that help making me up to date. If I just studying without volunteering, I cannot develop all the skills that make me my day, the today. Dice que si únicamente se hubiera dedicado a estudiar y no hacer ningún voluntariado, pues ella no hubiera aprendido todo lo que sabe y quién es ella hoy. So we start Peace Revolution with the website, right? And that means all the design. Así que iniciamos el proyecto de Peace Revolution con la página web e inició con todo el diseño. So it means that you need to have a content, and that's because I used to do the newsletter, so I know how to write the content to attract people. So I can write the content without hiring anyone to do it for me. Así que iniciamos escribiendo el contenido de la página web y como ella solía hacer el newsletter del club, pues ella ya no necesitaba pedirle a nadie, sino que ya sabía escribirlo y así fue desarrollando esto. And because I mentioned that I select like photos a lot, so I accumulate the know-how of how the good picture should be. So I'm being able to advise the photographer how to take photos and how to choose and editing photos. Como también me dediqué a seleccionar las fotografías, pues ya sabía el cómo tenía que ir la fotografía seleccionada y también podía darle como los requerimientos al fotógrafo. So actually, I'm not a graphic designer, I'm not a photographer, I'm not a webmaster, I'm nothing, but I know each element and I can advise on that. Dice que ella no es fotógrafa, no es diseñadora gráfica, tampoco es un webmaster, ¿verdad? Un programador de páginas web, pero pues sabía todos los componentes para realizarlo. And that saves a lot of costs when you just started the NGO. You know, you have to save as much cost as possible. So that's how I can make it possible at the very beginning. Así que cuando se inicia una organización no lucrativa, pues hay que ahorrar bastante en los costos de realización y eso fue lo que ayudó bastante a arrancar. And because of like the experience in volunteering, I understand how volunteer feel and what volunteer will get. So when I doing this WPI, I understand the win-win situation the volunteer should get. Dice que como ella fue también una voluntaria, ella entiende bastante la situación de los voluntarios y que tenemos que entender que en World Peace Initiative la situación es de ganar, ganar. Because when I was quite young, after I finished university, I still continue my volunteering and I got selected to represent the organizations abroad. So that's my first chance, you know, to went abroad, like to Switzerland, to New York, to present it. And that's the kind of rewards that I got from volunteering. Dice que mientras estuvo haciendo el voluntariado y sus contribuciones le hicieron también viajar y ella fue a Suiza y a otros lugares. Ella tuvo como que la oportunidad de hacer esto, pero todo surgió del voluntariado.
So my family feel proud of me that, oh, why you have a chance to present, to speak publicly, you know, when you was quite young, and they don't have to pay anything for me. Así que su familia estaba bastante como sorprendida que ella fuera muy joven y que ella ya estuviera como exponiendo este tipo de proyectos y que no estaba gastando dinero. So I would like to encourage all the club members to see the benefits, you know, when you contribute on something, actually you got something in return. Así que me gustaría animar a todos los miembros de los clubs que se encuentran presentes a colaborar, porque realmente lo que se está ganando es bastante. Especially you can volunteer like me to do things that you never do before. Así que también puedes hacer cosas como yo que nunca habías hecho antes. Don't be afraid, okay, that the committee will complain, okay? No tengas miedo si el comité del espacio se queja. They didn't pay for you products on your outcome. Dice que no debes de tener miedo porque no hay ningún pago involucrado, así que tienes que arriesgarte. Yeah. So I think today's with this disruption, digital disruptions world that we are facing, everything comes so sudden. The coronavirus, all the metaverse, all the stuff that's coming in. There's such a kind of sudden kind of change, you know. So we have to be prepared for all the skills that we may have, you know. Even though we have one set of skills, try to explore different kind of skills to be ready for the future. Así que en la situación actual del mundo, con todo lo que está sucediendo, también considerando lo de la pandemia, tenemos que prepararnos nuestras habilidades, nuestros talentos, tenemos que explorar y estar listos para el mundo del futuro. So yeah, so I think briefly that's what I would like to deliver. Maybe we are open for question and answer. Así que brevemente esto es lo que quería compartirles y vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Anyone have any questions so far? Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, por favor compártala, ya sea levantando la mano y activando el micrófono o en el chat. Vamos a ver, let me see the chat. I want to ask you a question. Sure. I would like to know how you can take advantage of volunteering here in Guatemala, because I'm professional, but I don't know exactly how I can do it here with the Guatemala Peace Organization. Okay. So in my case, in my clubs, we have two kinds of activities. One kind is the kind of peace in activities, right? Which is like meditation for me because it's a Buddhist clubs. So I do the chanting, I do like Dharma sharing, like a group talk and exchanging, you know, what we learned from the book or something like that. Okay, that's our peace in. And then we have a peace out. So in the peace out, we also divide into the daily activities or the weekly activities that we have to do with the university, because we would like to raise fund from university. We have to pay back to the university. I mean, to do something to let the university see that we are ongoing clubs. Sorry, CEO. Okay. I'm going to explain the question first. Muy bien, hay una persona que hizo una pregunta de cómo podría ella colaborar aquí en Guatemala. Y Pimpi nos explica que primero hay algo que se conoce como adentro, que son todas las actividades que se están haciendo internas, como la meditación, estaba haciendo lo del Dharma, todas las actividades internas que tenía el club. Y después están las actividades externas. Las actividades externas son las que tenían que
tal vez darle a la universidad, devolverle a la universidad como la recaudación de fondos. Esas son las que nos platica en este momento. Okay, so and then we design for the weekly, right, monthly, and also an annual event. So each event we plan for different scale. Like for the weekly or the monthly, mostly we will do it with the university or with our supporters. Así que habían actividades semanales, mensuales, anuales, y cada una necesitaba una habilidad en específico. Así que pues había que como que apoyar a los... Sí, But you había que know, we apoyar. you have to define the sponsor or spot supporters. For us in university, can you guess who can be our sponsor? Dice que había que como que dar ese apoyo a los patrocinadores y que si podemos adivinar quién era su patrocinador en la universidad. Cindy, you would like to guess? Pregunta Cindy. Adelante, Cindy. No? So, the food stalls. The food stall around the university, inside and outside the university. They are our supporters because we can put their name in all the badge or the banners, whatever, because the customers are university students, right? Dice que los principales patrocinadores eran las tiendas de comida alrededor y afuera de la universidad, porque les permitían poner como el nombre en los afiches. Y pues al final todos los estudiantes eran sus clientes. So we think about something very close to us and very easy because we know like we all eat and when we eat we know the food stall and then we just like feel like, you know, we just share what we are doing with them and they feel like, okay, you can put my names in return, sometimes with some few 10,000 or sometimes with free food. Ok. Dice que pues prácticamente pues eran los estudiantes de la universidad, eran los clientes y que en algún momento tenían que comer, así que fue fácil como persuadir a estas tiendas de comida y pues les dijo está bien, pueden poner ahí y entonces si entendí bien daban el patrocinio en dinero o en comida. And at that time, you know, because we still use lots of books, like notebooks and with writing. So we just find a sponsor, you know, to put the logos or to put the name on the book, the notebook at the bottom of that. And then we printed out the book and sell it. And we just like stand in front of the gates of university and then we just sell it out. And it depends on your design. And for us, we always sell out because of the design. And when we accumulate enough fund, we plan to do bigger project. Okay, dice que en ese entonces había todavía, bueno, se utilizaban bastante los cuadernos. No sé cómo se llamarán en otros lugares de Latinoamérica, pero pues son los libros, ¿no? Donde se hacen apuntes. Así que pues vendían como el espacio donde podían colocar el logo y bueno, se imprimían y ellos estaban en la entrada de la universidad vendiendo todo esto, así que requiere mucho como la estrategia que se utilice. You know, because like sometimes we have bigger projects and we analyze that students would like to go into this projects, into this camp, like Mathis camp, because they would like to know people from other university. So if that's the main attraction, we have to collaborate with other university. Claro, claro. Así que tenían como que identificar la atracción principal para poder generar este tipo de movimiento. You get it well? Yeah. Okay.
So for when we have bigger fund, we can do bigger projects, but bigger projects sometimes involve different parties, different collaborators. So you have to networking with other people as well. Así que mientras crecían se iba necesitando como mayores fondos, más dinero, así que pues iban como elaborando distintos proyectos para So recaudar you los have fondos. so you have to analyze the activities that will attract the most, people. And the best people that will join you is your volunteer. Así que tienen que analizar las estrategias adecuadas o como las actividades que pues llamarían más la atención para que las personas se unan, y normalmente son los voluntarios los que se unen a esto. So for us, when we promote and the first few register, we will ask them to volunteer. And the first volunteering is to spread out the words. How can you spread out the words? In which way? We discuss with them. Así que cuando llegamos a registrarnos, prácticamente era ser voluntario, y lo primero que tenías que hacer era compartir como de boca a boca. Because of what? Because those who show the interest the first are the ones who really, really like your projects. And they don't want us to cancel that. So they will help us. This is the nature of our activities in the past. Like that's why they will help us, support us in a way, like to cheer us up, not to cancel that. So they will be the ones who are the precious asset for you to have. Ok, dice que antes era este tipo de actividad, o sea, que se hacía de esta forma, el de transferir la información boca a boca, porque era como lo más valioso. Al final, las personas que se unen es sí como lo más preciado que se tienen en este tipo de grupos. For us, for one of the national projects that we have to collaborate with different universities, we see that the university students have to go up country. In one of the activities that it's become a national event or national activities. En las actividades que se convertían nacionales. So in that national event, we analyze that university students will have to go to go abroad, to go up country. And many people, especially Bangkokians, they love to go up country in different remote areas, free of charge. Okay. Nos explica que especialmente porque en las universidades llega mucha gente como del exterior de la ciudad, como la gente que vive en las afueras de las ciudades. Entonces esto era como para extender la comunicación. And then if that's the incentive, so we promote with that incentive. What they have to do is they have to organize an event for us up country, but the byproduct that they will get is they can traveling there, they can have sightseeing in the area there. So we promote that one as well as the volunteering work. You combine the incentive and you promote with it. Okay. Así que como que se hace una combinación de los incentivos y se promueve. Así que lo que hacían era, aparte de promover el voluntariado, también se promovía un viaje, un pequeño viaje a estas provincias. Yeah, so find the right incentive for each of the projects, and then you will attract both participant and volunteer. Así que hay que encontrar el incentivo adecuado para encontrar más participantes y más voluntarios. But one of the key elements in doing this kind of volunteer work is that you have to enjoy doing it. Because for me at that time, even though I never know how to do it, but once I start doing it, I really obsessed with it because I feel really into it. I enjoy every moment of doing it because I feel it's a good challenge for me.
Así que algo muy importante es que se tiene que disfrutar el voluntariado, porque eso fue algo que a ella le gustó bastante porque sentía que era como un reto. I didn't do it because I have to do it. I never do the work like that. I always put the energy and the feeling, the good feelings toward what I'm doing, so that good energy or positive energy spread out to people around me. So when they see me, they feel like they would like to join force because they see so many good positive vibes, occurring around me. Dice que ella nunca tuvo que hacerlo porque era como una obligación, sino que ella quería hacerlo y toda esa energía que se generaba hacía que las demás personas como que se contagiaran y quisieran apoyar a hacer eso. So let's volunteer work, fulfill your life, fulfill the part that you're looking for, and that will make it long term. Así que esperamos que el trabajo voluntariado les llene y que eso se convierta en algo a largo plazo. I think you have the questions in the chat from Suyapa. Yes. Okay. There are some questions. Good evening. These are my questions. This volunteer that you do, what is about? How many hours at the week supposed to be the work in the volunteer? How long the activity is, and at the end of the volunteer, if the people will get a certificate that prove their participation as volunteer. I think she means in the peace clubs. You mean in your peace club, not in my time, right? Yeah, I think it's more about peace clubs, not your not your history. Okay. At that time, actually, I never get any certificates. Bueno, nos explica, acabo de leer la pregunta de Suyapa, está en el chat y ella nos cuenta que en aquel tiempo ella no recibió ningún certificado. And because I feel like I had fun doing so, so whenever I finished schools, I finished with the class. I just like went to the club meeting, like to meet people, whatever it will have it for me, or there's no work, it's okay, yeah. Así que estaba muy bien porque ya terminaba de estudiar, iba al club, conocía gente y bueno, y hacía las actividades, así que para ella estaba muy bien. Yeah. So another questions from Dilcia? No? No, it's not a question. No, not the questions. Okay. There is a question about the age for the volunteer. And if we know an initiative in Colombia, also, well, it's always questions about the volunteer work in Latin America. I think we can share about the peace clubs. If there is an age for begin? Of course, no. But I mean, like, in the research, in one of the researchers said, like, when you do volunteering, it helps giving energy the same as, is a growth hormone? Yeah, I'm not so sure, but I mean, like, it's used something like that, that it's helped creating that positive energy or maybe growth hormone, the same as when you exercise. That's why I'm saying that I have fun volunteering. I feel happy with it. So that's what creating a good energy to you, and I'll also help reduce stress from that. So take volunteering as the way to fulfill your life. This is what I'm trying to say. Okay. Dice que hay algunas investigaciones que han comprobado que el trabajo en voluntario da buena energía. Así que es como que su principal punto es hacerles ver que esto puede ser muy positivo para cada uno de nosotros y nuestro crecimiento. Entonces no hay una edad límite para ser voluntario. Hay muchas preguntas ahora en el chat que son respecto al voluntariado. Nosotros
trabajos, nosotros tenemos proyectos en Latinoamérica, en distintos países que vamos a ir compartiendo. Solo queremos ver algunas otras preguntas. Así todas las preguntas se van con una respuesta. Okay, here's one. Solo que no entiendo a qué te refieres con competencias idiomáticas. How long should be the volunteer in WPI? Sorry, what do you mean? How long? Yes, like the minimum time to be a volunteer in WPI. What is it? You mean online or offline? Online, right? Yes, right now it's online in Latin America. No, I mean, like in the past, we used to set the period of volunteering, but at that time, because of no COVID, so we had the volunteer at our headquarters. Yeah, so we put the period, I cannot remember well, and in return, you will have a chance to join our retreat, something like that. So, but right now we don't set it yet because mostly the volunteer with the club or something, not directly with the headquarters. So we don't have that yet. So, and we don't have the return for that volunteering yet. So we don't launch the projects. But I mean, like in the past, the thing is that mostly the return for volunteering is to have a retreat together. Okay. Bueno, ella nos explica que antes de la pandemia había un movimiento de voluntariado en donde pues habían requisitos que completar. Ahí en este momento no logra recordar cuánto tiempo había que cumplir para ser voluntario. Y pues eran como que la atribución de vuelta era un retiro que se realizaba en Tailandia. En este momento estos retiros están suspendidos por obvias razones, ¿verdad? Que está todavía la pandemia. Y pues estamos promoviendo ahora nuevos proyectos. Because in the past, like the flight tickets from Latin America to Thailand is quite expensive. So we need to trade off with the volunteering period. That's why we're specifying for that. And then it's a good incentive, I think, for many. Dice que en el pasado sí había un tiempo determinado de voluntariado porque los tickets que se daban de Latinoamérica a Tailandia eran bastante caros, así que tenía que haber como ciertos requisitos, tenían que establecer ciertos requisitos. And before coronavirus, actually we plan to also launch another project that we didn't announce yet, which is called Temple Stay. We have network of the different temple in Thailand where you can stay with the monk. With the monk means like around that. You know, so you observe the monk's life as well as like you volunteer for the temple, and they have different sites around the country. Is this in Thailand right now? Not right now, that's before Corona, but after Corona we still pending the projects. Okay. Bueno, antes también había pues este tipo de proyecto en donde se unían a un estilo de vida similar a las que llevaba un maestro monje. Y pues se iba aprendiendo mucho de esto. Esto probablemente después de la situación de pandemia, pues se van a retomar estos proyectos. Yes. Any other questions? The language that needs the people to participate in the WPI volunteer? Yeah, have to be in English because we cannot speak Spanish yet. Okay. Pues en el idioma que solicita la fundación es inglés, pues por el momento no hay personas que hablen español. Así que en los Peace Clubs este año se estará apoyando bastante el aprendizaje del idioma inglés, así que pueden
acercarse a estos proyectos. But I think, CEO, you also proposed the volunteering online, right? Like for translation and for inviting people in the Zoom. Yes, Pimpin, also to collaborate with the peace clubs. Okay, yeah. So after finalize on that, you can inform all the club members then. Yes, I will right now. Thank you so much, Pimpin. Yeah. Okay. Laura, you have any questions? Yes, I just wanted to add up on that, because that I think that if they're asking for the language, of course you have to speak English if you want to volunteer with WPI directly. But I think that also this volunteering that we are talking about has to do a lot with the peace clubs. So I mean, I just wanted like to clarify that in order for volunteering, maybe not directly with things like being a peace coach or those kind of things, but it's okay if they speak Spanish, because there are a lot of activities in the peace clubs that they can do, just like Ping did publicity and photography, the story that she was sharing. So I think that maybe it's important to know that maybe you have to speak English for the activities from WPI, but in the peace clubs, I mean, you can do volunteering and talk Spanish. Yeah. And I think in the club guideline, we also prioritize like the committee of the club as well. So you can check in the guidelines how can you can benefit from that. Yeah, I think I cannot remember the details, but I think we stated that. So you will benefit from that. All right. Muy bien, hay algunas cosas que me gustaría como compartir con todos ustedes. Esto es con respecto a los proyectos de los Peace Clubs que se realizan y que son parte de la Fundación World Peace Initiative. Tenemos distintos clubs, hay uno en Guatemala, uno en Colombia, Perú, Honduras, hay un grupo también en Brasil. Entonces, lo que estamos tratando de generar con estos pequeños espacios que por el momento son online, debido, ya saben, a las razones de pandemia, es que las personas, aparte de que aprendan todo este conocimiento de la meditación y del mindfulness, y próximamente el desarrollo de hábitos, pues también se genere este tipo de actividad de voluntariado. Estos voluntariados, como estaba conversando Laura, quien es de Honduras, sí pueden ser en español y consisten en poner al servicio de estas pequeñas comunidades en estos países pues nuestras habilidades, nuestras pasiones, nuestros talentos y cooperar con esta comunidad a que crezca, se fortalezca y también ir haciendo lo propio, ir co-creando para traer esa paz exterior, ¿verdad? Esas actividades que ya sean de recaudación de fondos, que sea, por ejemplo, ir a sembrar árboles, hacer una recolección de basura, reciclaje, cualquier actividad que se proponga, ya sea que la proponga el comité o los mismos miembros. Lo importante es que, pues, que disfruten todo este voluntariado, que formen parte de estas comunidades, que las conozcan, que conecten entre otras personas que tienen como intereses muy parecidos. No hay límite de edad. En estos clubs, dependiendo de las necesidades que van surgiendo, se va apoyando no solo con meditación, como dije antes, también quisiéramos como apoyar con el idioma inglés para prepararnos después de pandemia, ¿verdad? Y tomar todas estas actividades que seguramente se van a retomar en Tailandia. Entonces, yo les quiero hacer la invitación a que visiten nuestra página de Peace Revolution Latinoamérica. También pueden entrar a nuestro grupo en Facebook que se llama Medita, Conecta y Vive y ver pues también todos los clubs y todas las actividades que tenemos y registrarse. Si alguien está interesado en hacer los voluntariados y conocer más, me pueden contactar en Medita, Conecta, Vive o también en este correo que les voy a escribir en el chat.
¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? I'm sorry, Pimpin, I just explained more okay. things about the Peace Club. Yeah, I kind of got it. So I think my last word gonna be like, we hope that by the end of this year, we hope that we can start the retreat in Thailand again, maybe around October. So if you would like to come as a volunteer, so join your Peace Club activities and contribute for that, and then ask your club leaders to keep the score, keep the points for you to make a kind of like redeem your miles. We will work on that to be able to raise funds to support the ticket price again. Excellent. Thank you so much, Pimpin. Thank you. No, Thank you no sé- everyone for today's. Thank you a lot for CEO for this initiative and to make it Facebook Live as well. So I hope that everyone enjoying your contribution for the clubs as well as for yourself, because I believe that for those who can contribute in the clubs mean that you also have your own personal life balance somehow. If not, it's hard for you to give out if you yourself cannot fulfill. So it's one of the way to help develop yourself quite a lot and faster, kind of fast track. Okay, great insight. Muy bien, Pimpin nos cuenta que definitivamente se va a abrir en algún momento cuando todo esto termine, posiblemente en octubre. Así que si las personas quieren empezar a prepararse para este tipo de becas en Tailandia, que por favor se unan a los Peace Clubs y que se guíen por los líderes de estas comunidades y que pues siempre estén como haciendo el registro de sus puntos, ¿verdad? Para ir a, estos son acumulativos para poder participar en estas becas. Y recuerden que una persona que está dispuesta a hacer un voluntariado es una persona que está en balance, así que es de trabajar mucho esto, ¿verdad? Es de trabajar el desarrollo personal del balance, porque esto se trata de algo que nos lleve a una realización. Esto también puedo compartir personalmente, es algo que me pasó y sí es posible. Es mucho trabajo, pero es de gran satisfacción. Así que Pimpin se despide de nosotros y también me despido yo de toda la comunidad que nos acompañó esta noche, agradeciendo que se conectaran. Y bueno, espero por ahí su correo, las personas de los Peace Club esperan sus registros y nos vemos en otra ocasión. Thank you. Bye bye. Bye.